Me mudé con mi hijo y mi nuera para ayudarles con mis nietos. Cada noche, precisamente a las 4 de la mañana, mi hijo y mi nuera bajaban al sótano y cerraban la puerta con llave. Un día, mi curiosidad pudo más que yo, y miré por la rejilla de ventilación. Lo que vi en la oscuridad casi me hace desmayar. Inmediatamente llamé un taxi para escapar con mis nietos. Hola, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo, dar clic al botón de me gusta y díganme en los comentarios desde qué país nos están escuchando. Lo aprecio muchísimo. Que tengan una buena escucha. Mi día comienza a las 6 de la mañana. No necesito despertador. Me despierto gracias a un metrónomo interno afinado por más de 4 décadas de trabajo como jefe de enfermería en el Hospital General de Limis, en la Ciudad de México. Despertarme cuando todavía está oscuro y silencioso afuera es un hábito grabado en mi ser. Aquí, en esta casa grande que resuena y que pertenece a mi hijo, el hábito se ha convertido en una necesidad. Bajo a la cocina. Parece un quirófano, todo de acero inoxidable y superficies blancas y frías. Ningún detalle superfluo. Nada cálido puede subsistir aquí. Daniela, mi nuera, está obsesionada con la esterilidad. Enciendo la cafetera, un aparato complicado que vibra como un equipo médico. Yo no tomo café, me está prohibido, pero su aroma debe llenar la casa en el momento preciso, a las 7 en punto, cuando ella y Alejandro bajan de su recámara en el segundo piso. Ellos lo llaman crear una atmósfera productiva. Ambos trabajan desde casa en su oficina dedicada, gente importante. Mientras el café se prepara, hago la masa para los hotcakes de Mateo y Sofía. Mateo tiene 7 años, es serio y reflexivo como un viejito. Sofía tiene 5 años. Es pura luz, un rayo de sol que evita que esta casa sea completamente helada. Estoy aquí por ellos. Por ellos vendí mi departamento cómodo de 2 recámaras en el centro de la Ciudad de México, el que tenía ventanas que daban al Zócalo. Di cada centavo, cada peso para el enganche de este palacio en la zona residencial de Polanco. Papá, va a ser mucho mejor, me había dicho Alejandro abrazándome. Viviremos como una gran familia, nos ayudarás con los niños y nosotros cuidaremos de ti, y ayudo, cocino, limpio, lavo y plancho la ropa. Llevo a Mateo a su escuela Montessori y a Sofía al kinder. Juego con ellos, les leo historias, curo sus pequeños pies de infancia lastimados y fríos. Soy el abuelo, el cocinero y el empleado doméstico las 24 horas. Una adición gratuita y discreta a su vida brillante. Y ellos cuidan de mí. Sí, tengo mi propia pequeña recámara en el primer piso, cerca de la cocina, para que sea más fácil levantarme por la mañana. Cada uno de mis días es idéntico al anterior, como si alguien hubiera puesto un disco de vinilo viejo y la aguja estuviera atascada en el mismo surco. Desayuno para los niños, comida para los adultos, limpieza, lavandería, compras, cena, cuento antes de dormir. Girar, girar, repetir. Alejandro y Daniela solo emergen de su oficina para comer o dar instrucciones. Papá, plancha mis camisas, tengo una videoconferencia crítica mañana. Papá querido, no olvides pedir los filtros de agua y dale a Sofía un nuevo cuaderno de dibujo. Ya llenó el anterior. No me preguntan, me informan. Para ellos, soy un mueble útil pero inanimado. Pero hay un agujero en esta rutina controlada, algo que no encaja en su horario perfecto. Algo que sucede cada noche, precisamente a las 4 de la mañana. Lo escucho casi cada vez. El crujido de una puerta de recámara arriba, luego el silencio de pasos casi inaudibles bajando las escaleras. Se mueven en sincronía, como 2 conspiradores. Pasan frente a mi puerta, atraviesan todo el primer piso, y se detienen frente a la pesada puerta de roble que lleva al sótano. Escucho la llave girar. Un sonido profundo y duro que envía una ola de malestar a mi cabeza. Cada vez, la puerta se cierra y el silencio cae, solo roto segundos después por un sonido monótono y sordo. Parece que algún tipo de máquina funciona allá abajo, un purificador de aire o algo así. Al principio, no me preocupé. Los jóvenes tienen sus asuntos. Quizás Alejandro habilitó una cava de vinos o Daniela tiene un taller. Es un espacio de almacenamiento. Había bromeado Daniela una vez cuando pregunté qué había en el sótano.
cosas viejas, herramientas. No te preocupes por eso. No pensaba en ello, intentaba no pensar en ello, pero el ritual nocturno se repetía con una precisión aterradora. Cada día a las 4 en punto, el sonido de la llave, el zumbido, a precisamente las 7 de la mañana, otro ruido y subían juntos siempre. Sus rostros eran extraños después, cansados pero con una expresión concentrada, casi clínica, como si no hubieran dormido, sino velado a un paciente enfermo. Esta inexplicable vigilia nocturna comenzó a inquietarme. ¿Qué podrían estar haciendo en el sótano durante 3 horas cada noche? ¿Por qué cerrar la puerta con un cerrojo tan pesado? La ansiedad crecía lentamente como hiedra trepadora, enrollándose alrededor de mi corazón. Combatía los malos pensamientos, reprochándome por ser un viejo suspicaz, pero no podía deshacerme de ese sentimiento frío y pesado. Entonces llegó esa noche. Todo comenzó con Mateo. Alrededor de las 3 de la mañana entró a mi recámara temblando, con los ojos muy abiertos de miedo. «Abuelo, tuve una pesadilla». Lo abracé, se acurrucó contra mí y acaricié su cabello enredado. Se encogió contra mí, pequeño cuerpo cálido y asustado. Le susurré palabras reconfortantes, contándole una historia silenciosa sobre una ardillita valiente. Lentamente su respiración se volvió regular. Se quedó dormido. Me desperté con los sonidos medidos del reloj de péndulo en la sala. Y entonces ocurrió, el crujido de la puerta arriba, los pasos amortiguados. Me desperté completamente, mi respiración se detuvo. Pasaron frente a mi recámara, su silueta bloqueando momentáneamente la luz debajo de mi puerta, y luego vino ese golpe pesado y definitivo de la puerta del sótano. Esta vez no podía aceptarlo. Algo en mí cedió, una barrera que retenía mi curiosidad y mi miedo se rompió. Era una sensación casi física, como ser empujado desde atrás. Cuidadosamente, para no despertar a Mateo, me deslicé fuera de las cobijas. En silencio, conteniendo la respiración, atravesé mi recámara y abrí suavemente la puerta. La habitación estaba oscura. Solo la tenue luz de la lámpara nocturna de la sala proyectaba largas sombras temblorosas en el piso. Me dirigí hacia la puerta del sótano. Cada paso resonaba en mi cabeza. El piso bajo mis pies estaba frío. Al llegar a la puerta, hice una pausa. El ruido era más claro aquí. Y sentía un olor fuerte pero dolorosamente familiar, un olor imposible de confundir. Era el olor de los pasillos de hospital, el olor de desinfectante, de antiséptico. Mi corazón latía en algún lugar de mi garganta, frenético y desesperado. ¿Por qué el sótano olía a hospital? ¿Qué había allá abajo? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me arrodillé. La puerta era antigua, con una gran rendija de ventilación. Cerrando los ojos un segundo, silencié mi corazón y presioné mi ojo contra el metal frío. Al principio, solo vi oscuridad. Luego mi ojo se ajustó y comencé a distinguir formas. El sótano no estaba desordenado. Al contrario, estaba terriblemente limpio, y en el centro de la habitación había una cama de hospital con barandales metálicos laterales. Al lado un soporte para suero, una bolsa transparente de solución con un tubo delgado que salía de ella. Daniela me daba la espalda del lado de la cama. Ajustaba algo en el sistema de perfusión. Sus movimientos eran precisos, medidos, como los de un médico, y en la cama, cubierta hasta el pecho con una sábana blanca, había una persona, una silueta casi completamente cubierta. De repente, la persona en la cama se movió y giró la cabeza hacia mí. La luz de la lamparita cayó sobre su rostro y mi mundo se rompió. El tiempo se detuvo, el aire se bloqueó en mis pulmones. Vi ese rostro. Lo conocía. Cada lunar, la curva de los pómulos, la línea de la nariz, todo estaba grabado en mi memoria, pálido, apagado, con sombras bajo los ojos cerrados, pero inconfundiblemente el suyo. Era el rostro de mi hermana Guadalupe. Mi hermana, a quien mi propio hijo me había dicho hace 5 años que había muerto repentinamente en el hospital de un aneurisma roto. Puse una mano sobre mi boca para evitar gritar. Una ola de frío glacial me agarró la nuca, expulsando el aire de mis pulmones, aspirando la vida fuera de mí. Mi visión se oscureció. Lupita estaba viva. Aquí, en esta cama, me alejé de la puerta como quemado.
Un zumbido llenó mis oídos. El metal frío de la rejilla parecía hundirse en mi piel. Pero no grité, no caí. Algo en lo más profundo de mi plexo solar se activó como un interruptor, y la ola de terror frío y paralizante fue reemplazada por un vacío absolutamente pragmático. El pánico es un lujo que un jefe de enfermería no puede permitirse cuando hay vidas en juego. Y esta era exactamente esa situación. Lentamente, centímetro por centímetro, me alejé de la oscuridad del sótano. Mis movimientos eran automáticos, afinados por años de guardias nocturnas, donde tenía que moverme en una habitación sin despertar a un solo niño. Mi cerebro, mi viejo cerebro entrenado ya funcionaba, procesando el evento no como una tragedia personal, sino como datos para un triaje médico. Triaje, la primera regla en caso de catástrofe. Alcancé mi recámara y cerré silenciosamente la puerta. Mateo dormía profundamente. Su aliento cálido era el único sonido vivo y real en este mundo frío. Me senté al borde de mi cama, mi nuca como una barra de hierro. Situación a analizar. Paciente, Guadalupe Méndez, mi hermana. Estatus, declarada muerta hace 5 años. Condición actual, viva, confinada en una cama, conectada a una perfusión, probablemente bajo sedación pesada. Secuestrador amenaza, Alejandro Méndez, mi hijo. Daniela Ortiz, mi nuera. Estatus, criminales, manteniendo a una persona cautiva, simulando su muerte. Motivo, desconocido pero probablemente financiero. Comportamiento impredecible, peligrosos, personas en riesgo. Mateo Méndez, 7 años. Sofía Méndez, 5 años. Mis nietos. Estatus, compartiendo una casa con criminales peligrosos. Son los eslabones más vulnerables. Conclusión. Era fría y clara como una hoja de bisturí. Mi hermana es un problema a largo plazo. No puedo salvarla ahora. Mi hijo y mi nuera son una amenaza que debe ser neutralizada a distancia. Y los niños son la prioridad inmediata. Objetivo número 1, evacuación inmediata de los niños. Lo sentía. El temblor se había ido. En su lugar había venido una claridad fría y cristalina. Un plan ya se formaba en mi cabeza, oscuro y paso a paso. Tenía aproximadamente 2 horas y media hasta las 7 de la mañana. Debería ser suficiente. Primero, saqué mi vieja maleta de viaje, no la que usaba para las compras, sino una pequeña maleta de viaje, la misma que usaba para viajar hace 40 años. Puse dentro nuestros documentos, pasaportes, actas de nacimiento de los niños. Los guardaba siempre conmigo en caso de que necesitáramos ir al médico. Gracias a Dios, Daniela nunca se preocupó por eso. Puse todo el dinero que había ahorrado de mi modesta pensión, no mucho pero suficiente para el corto plazo. Luego, la ropa, nada más, suéteres cálidos y cómodos para Mateo y Sofía, pantalón y suéter para mí, un cambio de ropa interior. Me movía rápidamente, silenciosamente, como un fantasma en mi propia casa. Tomaba cuidadosamente cada artículo, asegurándome de no perturbar el arreglo general. Así, la inspección matutina no revelaría inmediatamente la pérdida. Ahora, lo más importante, abrí el cajón y de una vieja lata de té apoyada contra el fondo, saqué un teléfono celular simple, mi rescate de emergencia. Lo había comprado hace muchos años después de una temporada de gripe particularmente difícil, cuando tenía miedo de no poder llamar una ambulancia. Mantenía un pequeño crédito cargado y no había hablado de él a nadie. Mi teléfono, el modelo de pantalla táctil elegante que Alejandro me había regalado como obsequio para conectarme al mundo, lo dejé en la mesita de noche. Que piensen que solo salí precipitadamente, que busquen su señal aquí, en esta casa. Todo lo que quedaba era despertar a los niños. Esta era la fase más peligrosa. Me acerqué a Sofía. Dormía en su pequeña cama en el pasillo al lado de mi recámara. Daniela insistía en que durmiera cerca de mí para no molestarlos por la noche. Me incliné sobre ella, absorbiendo el aroma de su cabello, leche y bolitas dulces. Mi corazón ardía de ternura y dolor. «Sofía, mi amor, despierta», susurré directamente en su oído. Se movió, abriendo sus ojos somnolientos. «Abue, tranquila, mi pequeña. Vamos a jugar un juego ahora. Agente secreto.
Tenemos que vestirnos y salir de la casa tan silenciosamente que nadie nos escuche, ¿entiendes? Un destello de miedo atravesó sus ojos, pero fue reemplazado por emoción. ¿Un juego? Por supuesto que era un juego. La vestí rápida y silenciosamente. Luego desperté a Mateo de la misma manera. Le dije lo mismo. Él, siendo el niño grande, lloró. ¿Mamá y papá saben del juego? Es nuestro secreto, susurré de vuelta, mirándolo directamente a los ojos. Es una misión muy importante. Todo depende de eso. Tú puedes encargarte. Eres mi protector principal. Asintió gravemente. Mi pequeño hombre, vestidos, nos detuvimos en la puerta. Lo escuchaba. El ruido continuaba viniendo de detrás de la puerta del sótano. Estaban allá. No sospechaban nada. Ahora caminamos como ratoncitos, susurré. Ni un ruido. Agárrense de mí. Agarré la maleta y tomé sus manos. Sus pequeñas palmas estaban calientes y confiadas, y esa confianza traía consigo una ola de responsabilidad tan pesada que casi me ahogo. Yo era su única oportunidad. Bajamos por el pasillo. Cada paso en el piso de madera parecía traicionarme. Los guié a través de la habitación oscura, detrás de las siluetas sin vida de los muebles costosos que ahora parecían monstruos siniestros. Ahí estaba la puerta de entrada. Lentamente, milímetro por milímetro, giré la llave en la cerradura. El sonido pareció más fuerte que un disparo. Nos congelamos. Silencio. Abrí la puerta. Una bocanada de aire frío, húmedo y fresco del amanecer me golpeó la cara. El cielo al este apenas comenzaba a aclararse. Salimos y simplemente cerré la puerta detrás de nosotros, dejándola sin llave. Bajamos por el camino hacia el portón, moví a los niños a la sombra de un gran árbol y solo entonces saqué mi teléfono. Encontré el número de un servicio de taxi que había guardado antes. Mi voz era ligera, tranquila. Di la dirección de la calle siguiente. No nuestra casa. Nunca dejar rastro donde puedan buscarte. Regla número 2. El carro llegó en 10 minutos. 10 minutos que parecieron una eternidad. Sostenía a mis niños y miraba las ventanas del segundo piso, las ventanas de la recámara de mi hijo, el hombre que me había mirado a los ojos hace 5 años y me había dicho que mi hermana estaba muerta. Había llorado en ese entonces. Lo recuerdo. Me pregunto por qué lloraba, por su hermana o por su alma rota. El carro se detuvo lentamente en la esquina. Instalé rápidamente a los niños en la parte trasera y subí yo mismo. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor, un hombre mayor y cansado. Le di la dirección de un motel económico en una ciudad diferente, a 1 hora de camino de aquí, un poco lejos. Tenemos un tren temprano, mentí calmadamente, temiendo perderlo. Gruñó y el carro arrancó. No miré atrás, solo miraba hacia adelante, el camino que se deslizaba bajo las ruedas. Mateo y Sofía, cansados de la partida y el entusiasmo inicial, ya se habían quedado dormidos contra mí. 1 hora después, estábamos allí. Pagué en efectivo, dejando una propina generosa. El recepcionista somnoliento me dio la llave de una habitación en el 3er piso. Y finalmente estábamos aquí. Cerré la puerta de la habitación con todos mis dedos entumecidos. La habitación era simple, limpia, 2 camas, una mesa, una ventana que daba a una calle silenciosa. Acosté a los niños y los metí en la cama. Se durmieron inmediatamente, sin siquiera escuchar mi último susurro. Estaba solo. Me senté en una silla cerca de la ventana. La adrenalina que me había impulsado todas estas horas comenzaba a disiparse. La primera parte del plan estaba terminada. Los niños estaban a salvo, pero sabía que esto era solo el comienzo. Lo peor, la parte más difícil quedaba por venir. Miraba a mis niños y no había en mí ni miedo ni desesperación, solo una furia fría y glacial y una resolución absoluta e inesperada. Me subestimaron, hijos míos, pensaron que era un viejo mensajero frágil y sentimental, un sirviente comprensivo, pero olvidaron quién era yo. Durante 40 años salvé vidas de niños. Ahora voy a salvar las mías y las de mi hermana. Ustedes comenzaron esta guerra, y yo voy a terminarla. Me senté y me acerqué a la ventana. El sol se levantaba sobre la ciudad dormida, pintando las paredes de un suave color rosa. Abajo,
El primer autobús de la ciudad pasó, sus frenos rechinando en la curva. Un nuevo día había comenzado. Para mí era el primer día de una nueva vida desconocida, y para ellos, en esa casa fría, el fin del mundo apenas comenzaba a desarrollarse. Ni siquiera necesitaba verlo. Los conocía a ambos tan bien que podía imaginar todo en el más mínimo detalle. Podía casi físicamente sentir la gran manecilla del reloj en su sala pasar las 7 de la mañana, el pesado chasquido de la puerta del sótano cerrándose. Suben cansados, silenciosos, sus rostros están amarillos después de su guardia de 3 horas. No se miran. Este ritual ha dejado de lado todas sus emociones, dejando solo un profesionalismo concentrado. Van a su baño separado, 10 minutos para el baño, luego van a la cocina. Y es aquí donde su mundo calibrado al segundo va a romperse por primera vez. Alejandro llega primero, como siempre, odia esperar. Ya anticipa el aroma del café fresco y una pila de hotcakes calientes que siempre hago para los niños, pero a los que él nunca rechaza. Entra a la cocina y se congela en la puerta. Silencio. Es lo primero que lo perturba. No el silencio pacífico de la mañana temprano, sino un vacío, una nada. El aire no huele a café y ningún olor escapa de la sartén. No hay sonido de Sofía llorando en el piso de arriba porque no quiere levantarse, o Mateo jugando ya con sus legos. Su rostro se crispa como si todo el aire, toda la vida hubiera sido aspirada de él. Lo imagino gritando. La irritación es su primera reacción a cualquier desviación de la norma. ¿Dónde está papá? Durmió demasiado. Imposible. En todo el tiempo que he vivido aquí, nunca he dormido demasiado. En ese momento Daniela baja. A diferencia de Alejandro, no muestra ninguna emoción. Barre el espacio con una mirada fría y evaluadora. La cocina está vacía. Silencio. Sus labios se aprietan en una línea fina e incómoda. ¿Dónde está? La voz de Alejandro suena confundida y quejumbrosa, como un niño al que le han quitado un juguete. No tengo idea, ladra Daniela. No hay confusión en su voz, solo una irritación fría y seca, un inconveniente, una perturbación del horario. Recorren la casa, subiendo primero al piso de arriba, mirando en la recámara de los niños. Vacía, bien ordenada. Esto los sorprende. Usualmente, los niños dejan un pequeño huracán en su espacio. Examinan su recámara como si pudiéramos escondernos ahí. Estúpido. Luego bajan y se dirigen a la mía. La puerta de mi recámara está ligeramente abierta. Alejandro tira de la puerta. La habitación está hecha. Orden perfecto. Mi teléfono está en la mesita de noche. Sé que este teléfono será su ancla, un punto de referencia en su realidad tambaleante. Aquí está su teléfono. Eso significa que no pudo haber ido lejos, no pudo llamar a alguien. Esto los calma, transformando la ansiedad en una fría irritación. Se volvió loco. Alejandro casi grita. ¿Dónde pudo haber ido tan temprano? ¿Y dónde están los niños? Y entonces escucho casi la voz tranquila de Daniela, llena de desprecio poético. El viejo hizo un berrinche. Algo le desagradó otra vez. Decidió darnos una lección. Va al baño, toma mi teléfono y lo revisa. Por supuesto está bloqueado con una contraseña que no conocen, pero el hecho de que esté aquí en la casa les dice mucho, o más bien les dice exactamente lo que quieren escuchar. Está molesto, continúa Daniela, un grito apenas disimulado en su voz. Probablemente hablé en un tono demasiado seco ayer. Las personas mayores se vuelven seniles. Se ofenden por todo. Se fue a caminar con los niños para mostrar un poco de carácter. No importa, estará de vuelta para la comida cuando tenga hambre. ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Esta frase es la quinta esencia de su actitud hacia mí. Para ellos, soy una criatura impotente, completamente dependiente de ellos. No tengo dinero, excepto mi pensión. No tengo casa propia. No tengo amigos que ellos no aprueben. Estoy encerrado en su mundo, en su casa, y cualquier rebelión de mi parte no es más que un capricho de maestro que solo pueden esperar. No ven una persona en mí, ven una función, y esta función ha fallado, causando un inconveniente temporal. Este es su error principal. Me juzgan por el papel que me imponen. Han olvidado quién era yo. No ven a Roberto Méndez, quien manejó todo un departamento durante 40 años tomando decisiones que sostenían vidas en equilibrio.
Ven a un padre, un abuelo, un viejo impotente y sentimental. Y esta oscuridad, esta certeza arrogante de mi dependencia, es mi as bajo la manga. Los imagino discutiendo qué hacer a continuación. Alejandro, como siempre, en pánico. Tal vez deberíamos llamar a la policía, y si algo pasó, el rostro de Daniela, estoy seguro, se transforma en una máscara fría en ese momento. La policía en esta casa. Su pensamiento es inesperado. La idea de que extraños en uniforme podrían venir aquí, empezar a hacer preguntas, inspeccionar las habitaciones, todas las habitaciones. «Eres un idiota, Alejandro», grita. «¿Qué les diríamos? Que su padre atento se fue a caminar con los niños y no nos lo dijo. Se reirán de nosotros en la delegación, nos dirán que esperemos, y si empiezan a buscar aquí, ¿es eso lo que quieres?» La última pregunta es como el aliento de una hoja. La respiración de Alejandro se seca. Por supuesto no quiere eso, le teme a ella, teme a la exposición más que a nada en el mundo. Esta casa, esta bella vida comprada al precio de una traición monstruosa, es su único compañero, y la protegerá a cualquier costo, incluso al precio de su propio padre. El miedo a la policía es el muro que me protege. Se han encerrado en una caja. No pueden dar la alarma, no pueden presentar un reporte de personas desaparecidas. Cualquier investigación oficial llevará inevitablemente a una bofetada, a su secreto, a Lupita, y lo saben. Entonces, ¿qué deciden? Nada, deciden esperar. Daniela va a hacer su propio café. Tomarán algo del congelador, se sentarán en sus talleres e intentarán trabajar, lanzando constantemente miradas al teclado y a la ventana. Estarán avergonzados de ira contra mí por haber interrumpido su comodidad, por haberlos puesto incómodos, pero ni un segundo se deleitarán con la idea de que me fui para siempre, de que sé algo. En su universo es imposible. El sol en mi habitación de motel subía más alto. Los niños descansaban durante su siesta. Sofía se sumergía en algo y Mateo los arrastraba. Los miraba y la furia fría en mí cedía el paso a otra cosa, una fuerza tranquila y concentrada. Me dieron tiempo. Su arrogancia, su desprecio, su certeza de mi rendición completa e incondicional, me dieron el recurso más precioso, un dolor de cabeza que solo toma unas pocas horas comenzar. Y para mí, un jefe de enfermería, es fácil. Unas pocas horas es una eternidad. Es más que suficiente para reagruparse, preparar las herramientas y dar el próximo golpe. Preciso, medido y totalmente inesperado. Tomé mi viejo teléfono. Mis dedos no temblaban. Encontré un número en el directorio que no había marcado en años. El número de alguien que no era solo un colega, sino un verdadero amigo, una persona que ahora ocupaba un puesto muy alto. El tiempo de esperar ha terminado. El tiempo de actuar ha comenzado. Encontré el número en el directorio. Estaba escrito con tinta antigua y gastada, pero lo conocía de memoria. Doctor Carlos Ramírez. Cuando no era más que un muchacho, un joven residente que me llamaba para pedir consejos. Ahora era el administrador de toda una red de clínicas del IMES. Un enorme éxito. Pero sabía que detrás del traje costoso y el título importante, el mismo joven al que le había enseñado cómo insertar un catéter en un recién nacido todavía estaba vivo. Contaba con eso. El timbre parecía una eternidad. Los niños dormían. Afuera de la ventana, la ciudad extraña e indiferente se despertaba. Bueno, una voz muy cansada respondió. La voz de un hombre que había sido arrancado de algo importante. Doctor Ramírez, buenos días. Habla Roberto Méndez. Una pausa cayó al otro lado. Podía escucharlo respirar. Roberto Méndez, Dios mío, han pasado años. Me da gusto escucharte. Todo está bien. Su voz era una mezcla de sorpresa y atención educada. Lo entendía. Un antiguo colega llamando a tu número personal al inicio del día laboral. Eso usualmente no significa nada bueno. Las cosas no están bien, Carlos, dije de manera uniforme, tratando de evitar que mi voz martillara. Necesito tu ayuda y tu palabra para mantener esta conversación entre nosotros. Por supuesto, Roberto, te escucho. Me hablaba siempre como a un viejo que debe necesitar una consulta o una buena habitación de hospital, con condescendencia y patrocinio. Tomé una respiración profunda. ¿Cómo podría decirle esto?
¿Cómo podría poner esta locura, esta pesadilla en palabras que no lo hicieran pensar que estaba loco? Carlos, no sé por dónde empezar. No estoy en casa en este momento. Me fui con mis nietos, lejos de mi hijo Alejandro. Entiendo, se divirtió haciendo de familia Roberto. Simpatizo, por supuesto, pero no soy exactamente el experto adecuado. Ese no es el punto. Lo interrumpí, no dejándolo terminar. No podía dejar que esta conversación se convirtiera en domesticidad. Carlos, se trata de mi hermana Guadalupe. Otra pausa, esta más larga, más tensa. Guadalupe. Pero Roberto, perdona mi locura, pero ella está muerta desde hace varios años. Recuerdo que Alejandro te informó. Mis condolencias por muy tarde que sea. Era el momento. El refrigerador bajo mis pies se rompió. Ahora o nunca. Cerré los ojos para no ver a los niños dormidos, solo la oscuridad de la habitación y su rostro hundido en el colchón. Carlos. Mi voz era tranquila pero fuerte como el hierro. Lupita está viva. Alejandro la tiene cautiva en su sótano. Silencio. Era tan intenso, tan agitado que podía escuchar la sangre latir en mis sienes. Contenía la respiración, esperando su reacción. Podía quedarse. Podía educadamente decir que necesitaba descanso. Podía hacer cualquier cosa. ¿Dónde estás ahora? Su voz había cambiado. Ya no había rastro de condescendencia, solo la urgencia profesional de un médico en emergencias. Le di la dirección del motel. No vayas a ningún lado. No abras la puerta para nadie. No llames a nadie más. Te llamo de vuelta en 30 minutos. Y colgó. 30 minutos. Puse el teléfono sobre la mesa. Me parecía un objeto extraño, como una bomba de tiempo. Lo sentía. Fui a la cama y ajusté la cobija sobre Sofía. Su rostro estaba cálido. Se sentía somnolienta. Mateo sufría en el sueño, igual que su padre, o el hombre que pensaba que era su padre. ¿Qué está haciendo Carlos ahora? Está sentado en su enorme taller. Abre la computadora y accede a los archivos médicos. ¿Qué busca? El certificado de defunción de Guadalupe Méndez hace 5 años. Causa de muerte. Ruptura de aneurisma cerebral. Número de hospital. Ni siquiera recuerdo qué hospital había nombrado Alejandro en ese entonces. Estaba en tal shock, tan triste. Dijo que se había ocupado de todas las formalidades él mismo para no traumatizarme. ¡Qué hijo encantador! Me trajo una urna funeraria. Dijo que era la cremación de Lupita. ¿De quién era la hoguera que coloqué cerca de nuestros padres en ese entonces? Yo caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación. Los minutos se estiraban como melaza estirada. Durante 5 años viví con esta mentira. Durante 5 años mantuve a una persona viva en vida. Estornudé a través de mis recuerdos en cada fogata, cada extraño que no había notado en ese entonces. La forma en que Alejandro evitaba hablar de esos últimos días, la velocidad a la que se ocupó de todas las preguntas relacionadas con sus bienes y activos. Papá, no necesitas involucrarte en eso. Es muy doloroso. Lo haré todo solo. Y le creí como le creí. Estaba escondido por el dolor y la gratitud por sus cuidados. El teléfono sonó tan fuerte que salté. Su número desapareció de la pantalla. Lo tomé. Roberto, dijo. No reconocí su voz. Era oscura, distante, la forma en que la gente habla cuando anuncia una muerte. Sí, Carlos, recuperé todos los archivos, no solo nuestra red, todas las bases de datos de la ciudad. Guadalupe Méndez no murió hace 5 años. Me retiré tranquilamente contra la pared. Mis pies me dijeron adiós. Su estatus oficial es viva, continuó, mordiendo sus palabras como un disparo. Hace 5 años y 3 meses, estuvo involucrada en un accidente automovilístico, un traumatismo craneal grave. Fue admitida en reanimación en nuestro Hospital General número 7 en coma. Un coma, no un aneurisma, un accidente. Dios mío, estuvo allí durante 3 semanas. Los médicos dieron un pronóstico positivo. No era un coma profundo, sino un estado post-reanimación. Había una posibilidad de recuperación, pero fue secuestrada. ¿Secuestrada cómo? Grité. Tu hijo Alejandro, había hierro en la voz de Carlos. Apareció el 3er día después del accidente. Presentó un poder notarial general en su nombre para manejar todas las reclamaciones.
Supuestamente había sido firmado 6 meses antes. Insistió en que su médico tratante no informara a nadie más que a él sobre su estado, citando su deseo de confidencialidad. Y después de 3 semanas, organizó una transferencia bajo su propio riesgo a un establecimiento privado para cuidarla en casa. Bajé por la pared con un poder notarial falso que me cortó de ella. La encerró, primero en el hospital. Luego, ¿por qué? Mi risa era fuerte. ¿Por qué todo esto, Carlos? ¿Por qué una mentira tan monstruosa? Se calló durante un segundo, y lo que dijo a continuación era lo más terrible de todo. Roberto. Atrapé otro archivo. Su esposo, Cuauhtémoc, murió 1 año antes del accidente. Era un ingeniero de primera clase en un contrato de defensa con Pemex. Tenía una enorme póliza de seguro de vida y una pensión vitalicia por servicio que, en caso de muerte, se transferiría completamente a su esposa Guadalupe, además de todos sus bienes y activos. No tengo acceso a las cifras exactas, pero estamos hablando de sumas muy grandes de dinero. Durante todos estos 5 años, alguien ha recibido fielmente esas pensiones y ha manejado su contacto sobre la base de ese mismo poder notarial. Un ruido llenó mis oídos, las piezas del terrible mosaico malvado caían en su lugar, su casa, su SUV costoso, el trabajo remoto exitoso que les permitía vivir en el lujo. Daniela comprando bolsos de diseñador, Alejandro hablando de inversión en el mercado de empresas. Todo esto estaba construido sobre su sufrimiento, sobre su vida robada. No solo la escondieron, transformaron a mi hermana en su cajero automático personal. Un cuerpo vivo que les traía fielmente una renta. El frío que sentí en la puerta del sótano ahora me llenó completamente sin reserva. Ya no era furia, era otra cosa, tranquila como la superficie de un lago frío bajo el cual se encuentran profundidades infinitas. Sabía lo que debía hacer. El plan en mi cabeza se volvió inmediatamente más complejo, más difícil, más despiadado. Carlos, dije. Y mi voz era ligera y fuerte de nuevo. Voy a necesitar tu ayuda una vez más, pero primero debo hacer algo por mí mismo. Colgué el teléfono. El silencio en la habitación del motel presionaba contra mis oídos. Me levanté del piso y fui a mi maleta. En el fondo, debajo del revoltijo de ropa y documentos, había una vieja tablet en un estuche. Alejandro me la había dado hace unos 3 años para mi cumpleaños. Puedes ver recetas, papá, hablar con tus nietos por video. Nunca la usé, pero la guardé. Intuición, supongo. Un viejo hábito de tener todo lo que podría ser útil en reserva. Me conecté al wifi del motel. Mis dedos se movían lentamente, pero con seguridad. Abrí el sitio web bancario. Recordaba el usuario y la contraseña de memoria. No confiaba en anotarlos en un pedazo de papel. La página se abrió ante mí, mostrando 2 cuentas. Una era mi cuenta de pensión con sus fondos escasos, y la segunda se llamaba La Reserva. Recordaba el día en que la abrimos hace más de 10 años. Lupita acababa de casarse con Cuauhtémoc. Estábamos sentados en mi antigua cocina, tomando té con mermelada de cereza. Roberto, abramos una cuenta juntos, había dicho riendo. Pongamos dinero ahí, solo por si acaso. La llamaremos nuestro fondo secreto. Pusimos cantidades simbólicas y yo estaba listado como el único propietario. Casi lo había olvidado. Alejandro y Daniela aparentemente encontraron los documentos y decidieron que era el producto perfecto, listo para usar. ¿Por qué abrir algo nuevo dejando rastros? Podían simplemente usar este antiguo y olvidado. Probablemente ni siquiera verificaron el segundo propietario, o lo hicieron. Vieron mi nombre y simplemente rieron. El viejo, ¿qué podría hacer? Ni siquiera lo recuerda. ¡Qué monstruo! ¡Qué gracia salvadora para mí! Su arrogancia se convirtió en el talón de Aquiles de su alcote. Abrí las transacciones. La cantidad que vi cerró mis ojos. Los números delante de ellos, 1 cosido 200.000. Era una fortuna entera nacida de la vida de mi hermana. Cada peso en esta cuenta estaba anidado en su dolor, su silencio, sus años robados. No dudé ni un segundo, no sentía ni alegría ni malicia. Me sentía como un médico alcanzando un absceso. No era robo, era expropiación, el retorno de bienes robados.
Creé una nueva transferencia. En el campo del destinatario, ingresé mis propios detalles de cuenta de pensión. En el campo de cantidad, ingresé hasta el último centavo. El sistema pidió confirmación. Presioné el botón. Una caja apareció en la pantalla. Transacción exitosa. Eso es todo. El primer golpe había sido colocado. Cerré la tablet y la puse a un lado. Ahora todo lo que quedaba era esperar e imaginar. Sabía que esto sucedería en segundos. Daniela tenía alertas listas para todo. Controlaba cada peso. Podía casi verla sentada en su habitación blanca, como una sala de hospital, mirando con enojo la pantalla de su computadora, cuando su teléfono celular, puesto cerca, hizo un sonido corto y exigente. Lanza una pequeña mirada irritada, una notificación del banco, probablemente cargos por intereses o tarifas de algún tipo. Toma su teléfono, despliega la pantalla y su expresión cambia. Imagino en detalle cómo primero aparece la confusión en su rostro, luego la desconfianza, mientras relee el mensaje corto varias veces. Débito contra reserva. Cantidad, 1.800.000 pesos. Saldo de cuenta, 0. La palabra explota en su cerebro, se frota contra ella. Su postura perfecta se debilita. La máscara de la reina de hielo se rompe, revelando una furia depredadora y maliciosa debajo. Alejandro. Su grito atraviesa el silencio de su casa perfecta. No es fuerte, está roto como el grito de una espada de metal. Alejandro, estoy seguro, salta de su silla en la oficina adyacente y ya sube asustado. Conoce ese tono. Ese tono significa catástrofe. ¿Qué? ¿Qué es? Ella no responde. Solo extiende silenciosamente el teléfono. Él lo toma, lo despliega, lo lee y veo la sangre garabatearse en su rostro, mientras sus características ya débiles se mezclan, perdiendo forma. Comienza a decir algo. ¿Qué? ¿Es un error? El banco. Los llamaré ahora. Mira el destinatario, idiota. Ella salta. Él mira su teléfono de nuevo, desplazándose frenéticamente por los detalles de la transacción, y encuentra el destinatario. Roberto Méndez. En ese momento, el sol deja su mundo, la realización cae sobre ellos como una espada de concreto. No es un error, no es un error del sistema. Soy yo, el viejo, el tranquilo, conforme, manzana gris viviendo en la habitación al lado de la cocina. No solo me fui, tiré al corazón de su prosperidad. El pánico cede el paso a la furia. Comienzan a apresurarse en la oficina. Alejandro grita que estoy loco, que soy un fraude. Daniela está silenciosa, pero su silencio es más terrorífico que cualquier grito. Su cerebro trabaja frenéticamente, calculando las opciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Y qué hacemos ahora? Y al final de su agonía, cuando tienen miedo, están confundidos y totalmente desorientados, el segundo golpe cae. El golpe que le pedí a Carlos que diera. En el silencio de su casa, el timbre suena. Se alejan, nunca tienen visitantes. Toda su comunicación con el mundo exterior se hace a través de Internet. Los repartidores dejan los paquetes en la puerta. El sonido del timbre en su casa es un signo de invasión. Se miran. El mismo miedo animal está en sus ojos. ¿Quién es? No habrás. Alejandro grita. ¿Y qué? Daniela retrocede. Su rostro es una máscara blanca. Nos sentamos y esperamos a que echen la puerta abajo. El timbre suena de nuevo con insistencia exigiendo. Daniela empuja a Alejandro hacia atrás. Ve a ver quién es. Y ni una palabra innecesaria. Se dirige a la puerta con sus piernas graciosas. Sé cómo se ve ahora. Un niño pequeño asustado, atrapado en flagrante delito de robo. Mira por la mirilla. Un hombre está de pie en el umbral de la puerta, poco probable con una camisa oscura severa con una hoja de papel en las manos. No un mensajero, no un vendedor, un funcionario. Alejandro abre lentamente la puerta. Señor Alejandro Méndez, la voz del hombre es tranquila, colorida, burocrática. Sí, me llamo agente Miguel Vázquez. Represento la Oficina de Vigilancia Regulatoria del DIF para el estatus de los pacientes. Hemos recibido un reporte anónimo según el cual la ciudadana Guadalupe Méndez, que requiere un examen médico urgente, podría estar aquí.
Estoy autorizado a inspeccionar estas condiciones de vida. Cada palabra de este hombre es un golpe de palabra golpeando la cerradura de su caja. Su nombre es Guadalupe. Habla de un reporte anónimo. Pide una inspección. Imagino a Alejandro congelándose, aferrándose a la puerta, y a Daniela de pie inmóvil en las sombras de la habitación detrás de él. Están atrapados. El dinero se ha ido. La autoridad está en el umbral. La prueba de su crimen está en la fundación. Un control amigable. En 2 movimientos, sabía que correrían. Era la única voz que su instinto animal de autopreservación les dejaba. Detenerse significaba exposición inmediata. Esto significa que el agente Vázquez entrará, irá a la base y verá todo con sus propios ojos. Llamará a la policía, la ambulancia. Una investigación comenzará. Por lo tanto, correrán, abandonando todo. La casa, el almacenamiento costoso, su oficina y mi hermana. La dejarán allí como una pieza a prueba incriminante e inútil, esperando que eso atenúe de alguna manera su culpabilidad. Podía casi escuchar sus gritos de pánico después de que Alejandro hubo cerrado la puerta en la nariz de los oficiales. «Nos vamos ahora por la puerta trasera», Daniela grita. «¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer?», Alejandro grita. «Encuéntralo, recupera tu dinero, eso es todo lo que importa ahora». No pudo haber ido lejos. Se escaparán de la casa como gatos de un barco que se hunde. Subirán a su carro costoso. ¿Y a dónde irán?, pensarán frenéticamente, desesperadamente. ¿Cómo pudo pagar por un motel? Dinero tal vez, pero solo tenía un poco. ¿Qué más? Una tarjeta. Mi tarjeta de pensión. Era la tercera que había plantado temprano esta mañana. No pagué por la habitación en efectivo, sino con mi tarjeta. Sabía que Daniela, obsesionada con el control, había configurado una vez alertas para mi tarjeta en mi teléfono celular. «Para que puedas ver, papá, que no te falta nada. Les dejé esta tarjeta, este pan que llevaría al gato directamente a las escaleras. Quería que vinieran. Quería mirarlos a los ojos. Esta conversación debía tener lugar. Los niños ya estaban despiertos. Les limpié la cara y les di las roscas que había comprado abajo en el buffet. Estaban silenciosos, sintiendo que su mundo familiar se había roto. Mateo estaba sentado en el medio, concentrándose en construir algo a partir de sus zapatos. Sofía coloreaba en su cuaderno. Y me senté a su lado y los abracé. «Abue, ¿cuándo regresamos a casa?», preguntó sin levantar los ojos. «Pronto, mi sueño. Pronto tendremos una nueva casa, mucho mejor que la anterior». Y en ese momento una explosión furiosa comenzó en la puerta de la habitación. No un golpecito, sino aplausos violentos con fuerza. Sofía saltó y se alejó de mí. Mateo se alejó con su pan en las manos. Sabía quiénes eran. Caminaba lentamente, echaba un vistazo a mi cuaderno y me dirigía hacia la puerta. Miré por el umbral de la puerta los rostros de mi hijo y su esposa deformados por la ira. Me encontraron. Abrí la puerta. La puerta se abrió tan rápido que sonó. Se vaciaron en la habitación como una catástrofe natural. Daniela estaba al frente. Su rostro, usualmente tan compuesto y pulido, estaba retorcido en una máscara de ira. Sus ojos dibujaban espadas. Parecía una furia. Alejandro retrocedió de detrás de ella, negro, limpio, con ojos calientes y lenguas temblorosas. «Eres un viejo brujo», escupió Daniela. Su voz se rompió en un grito. Se alejó de mí, pero no lo hice. Solo me quedé ahí, mirando directamente a sus ojos. «Arruinaste todo, nos destruiste, siquiera entiendes lo que hiciste». Los niños detrás de mí comenzaron a llorar. Mateo retrocedió y sostuvo mi cuaderno. «Padre, por favor, no», Alejandro comenzó, pero su voz se apagó de la torre de su rabia. «Cállate, viejo brujo», se apartó de él sin siquiera inmutarse. «Eso es todo lo que tú y tu familia deben hacer. Te dije que ella solo causaría problemas». Se alejó de mí. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás. «¿Dónde está el dinero? Tomaste todo el dinero. Devuélvelo ahora. ¿Me escuchas, viejo senil? No es tu dinero». Me quedé en silencio. Solo la miraba y mi calma, mi silencio la enraizaron aún más hacia mí. No estaba acostumbrada a esto. Estaba acostumbrada a que bajara los ojos, a que me disculpara, a que tratara de complacerla.
Ahora, un sirviente insubordinado, un muro de granada estaba frente a ella. Finalmente, Alejandro habló. Me dijo adiós frente a mí, justo en el piso sucio del motel. Lloraba, lágrimas corriendo por su rostro como un niño pequeño. Papá, papá, lo siento, por favor, perdóname, fue toda su culpa. Ella me obligó a hacerlo, no quería, lo juro, no quería. Todo pasó, el poder notarial, los contactos. Ella dijo que sería mejor si era su dinero para la ley porque ella se ocupaba de ella. Yo no tenía opción, padre. Lloraba, corriendo en mis rodillas, un hombre patético, débil, sin columna vertebral. En ese segundo no sentía nada por él, ni ira, ni piedad, solo vacío. Era como si un extraño estuviera frente a mí. Mi hijo está muerto. Murió hace 5 años, el día en que me trajo una urna que contenía las espinas de un extraño. Liberé cuidadosamente mi pierna de su abrazo. Pasé como si fuera un obstáculo y me paré directamente frente a Daniela, protegiendo a los niños. Y entonces hablé. Mi voz resonó, fuerte y clara. Era tranquila, muy tranquila. Ese es el dinero de mi hermana Daniela, dije, mirándola a los ojos. No el suyo. Esa es mi hermana y ustedes la convirtieron en un fantasma, un cajero automático viviente para pagar su vida sin valor. Su rostro se contorsionó. ¿Qué entiendes tú? Nos ocupamos de ella, nos ocupamos de ella. Nunca habría soñado con estar en un hospital del Estado. Es una mala hierba. De todos modos no necesita ese dinero. Ella necesitaba una familia. La interrumpí. Ella me necesitaba y ustedes falsificaron documentos para cortarme de ella, para que nadie supiera que estaba viva. Trabajé como médico durante 40 años. Daniela, sé cómo se ven los registros médicos. Conozco la ética médica. Sé qué es un coma y qué es un estado post-reanimación. Sé todo lo que hicieron. Y ahora no solo yo lo sé. Hice una pausa. Ahora la policía también lo sabe. Entregué la última palabra lentamente, con énfasis. Vi el miedo brillar en sus ojos. Un miedo real, animal. Se dio cuenta de que era el final, que el oficial en la puerta no era una coincidencia, que era parte de un plan, mi plan. Su mirada recorrió la habitación buscando una salida, una salvación, y no se detuvo en mí o en Alejandro. Se detuvo en los niños. Algo cambió en sus ojos. La ira cedió el paso a un cálculo frío y depredador. Era el último movimiento desesperado de una bestia acorralada. Se dio cuenta de que el dinero estaba perdido, la libertad estaba perdida. Lo único que le quedaba era su última carta, su último as. Se alejó no de mí, se alejó de mí como un gato. Su movimiento fue tan rápido, tan inesperado, que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Golpeó a Mateo, agarrándolo por el brazo, lo empujó hacia ella, tirándolo por detrás. El niño gritó de dolor y sorpresa. «Es mi hijo», gritó, su voz resonando histéricamente. Presionó a Mateo, que se debatía contra ella, usándolo como un escudo humano. «No vas a quitarme a mi hijo. ¿Me escuchas, viejo? Soy su madre. No tienes ningún derecho». Me miraba por encima de la cabeza del niño asustado y un fuego triunfante ardía en sus ojos. Pensaba que había ganado, que había encontrado mi punto débil, que me rompería ahora, comenzaría a rogar, aceptaría cualquier condición solo para que liberara al niño. Decidió que el instinto maternal era algo que podía ser manipulado, algo que podría ser usado para el encubrimiento. Alejandro, todavía de pie, miraba la escena con horror total. Incluso para él, esto era demasiado. Gritó algo. «Daniela, no, detente». Pero ella no lo escuchaba. Mateo lloraba, tratando de liberarse. «Mamá, suéltame. Me lastimas, vieja madre». La miraba. Ella, su mano agarrada con un grano de madera alrededor del cuello de mi hijo, su rostro deformado por la malicia, sus ojos llenos de confianza en su propia impunidad. Y no me moví. Permanecí inmóvil como una estatua. No había miedo por Mateo en mí. Sabía que no le haría daño. No ahora. Ahora, él era una posesión preciada para ella. Pero vi la fuerza con la que lo sostenía. Vi el miedo y el dolor en los ojos de mi nieto, y eso era suficiente. Ella esperaba mi reacción, mis lágrimas, mis súplicas, pero permanecí en silencio. Solo la miraba.
y luego, cuando la pausa se desvaneció, dije suavemente 4 palabras: «Gracias por confirmar esto». No entendía. La confusión se reflejaba en su rostro. ¿Qué estaba diciendo? Y en ese momento, en el silencio roto solo por los gritos de los niños, un clic silencioso resonó. Era un sonido suave, casi inamovible, pero para Daniela sonaba como aplausos sombríos. La puerta de la habitación adyacente, la que siempre había estado cerrada y que llevaba a la habitación al lado, se abrió lentamente. 2 personas eran el objetivo. Una mujer en un traje gris severo, con un rostro cansado pero alerta, y un hombre grande en uniforme de seguridad del hotel. La mujer tenía una grabadora de voz en la mano, en la cual una pequeña luz roja brillaba. Daniela retrocedió. Estaba atrapada en la misma posición, una mano agachada sobre el hombro de su hijo. Sus ojos estaban salvajes, fijos de terror. Su mirada derivaba de mí a las personas en el umbral de la puerta y viceversa. Entendía todo. Entendía que esto no era un capricho, no era una explosión espontánea. Todo esto no era más que una puesta en escena, una presentación en la cual ella solo había jugado su último y más desastroso papel. La mujer en traje gris entró a la habitación. Su voz era tranquila, pero no había argumento. Daniela Ortiz. Soy la señora Patricia Estrada, inspectora de Servicios de Protección Infantil del DIF. Mi colega y yo hemos escuchado y grabado todo lo que ha pasado aquí en los últimos 10 minutos, incluidas sus amenazas y el uso de la fuerza física contra su hijo Mateo Méndez. Por favor, libere al niño inmediatamente. El agarre de Daniela se aflojó. Su mano cayó lánguidamente del hombro de Mateo. El niño instantáneamente se precipitó hacia mí y me abrazó fuerte, enterrando su rostro en mis rodillas. Acaricié su cabeza. Se había terminado. Por supuesto les pedí que vinieran. Era la parte final de mi plan. Cuando llamé a Carlos esta mañana, no solo le pedí la inspección en su casa, le pedí que contactara a los servicios de protección infantil del DIF, que explicara la situación y les dijera que la madre, en un estado de angustia emocional y perseguida por sospecha de un crimen grave, probablemente intentaría usar a los niños como palanca. Alquilé 2 habitaciones adyacentes. Pedí a la administración del motel que abriera la puerta de comunicación y pedí a la inspectora y a los guardias que simplemente esperaran, que esperaran la señal, y esperaron. Daniela estaba de pie en medio de la habitación, rota, devastada. La máscara de maternidad que había usado tanto tiempo y tan hábilmente se había derrumbado en polvo, exponiendo su verdadero rostro vacío. Ya no gritaba, solo miraba al vacío. Alejandro permanecía de rodillas, sollozando y murmurando algo para sí mismo. Era patético, no era nada. La inspectora Estrada se acercó a él. «Por favor, levántese. Creo que usted y su esposa tienen una larga conversación por delante con representantes de otras agencias. El agente de seguridad los escoltará abajo». Se fueron sin mirarme ni a los niños. 2 fantasmas, 2 sombras a quienes su vida imaginaria y robada acababa de ser arrebatada. Cuando se fueron, la inspectora cerró la puerta detrás de ellos. Luego vino hacia mí, inclinándose para estar al nivel de los ojos de los niños. «Mateo, Sofía», dijo suavemente, «me llamo señora Estrada. Todo estará bien ahora. Se quedarán con su abuelo por el momento. Él cuidará de ustedes». Me miró y en sus ojos cansados vi no solo un deber profesional, sino una simple compasión humana por primera vez. «Roberto Méndez», dijo, «actuó correctamente. Es usted un hombre muy fuerte». Miraba a mis nietos que se aferraban a mí como 2 pollitos asustados. «Fuerte», pensé. «No lo sé. Solo hice lo que debía hacer, lo que la vida me había enseñado, proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Yo era enfermero y estos eran mis pacientes más importantes, mi familia. Acababa de realizar la operación más difícil de mi vida». Asentí con la cabeza a la inspectora, incapaz de pronunciar una sola palabra, solo sosteniendo a mis nietos más fuerte, respirando el aroma de sus cabellos. Ese aroma era lo único que era real en este mundo derrumbado. Sabía que mi tarea principal ahora era construir un nuevo mundo para ellos. Uno verdadero, desde una página en blanco. Varias semanas, tal vez meses, pasaron. El tiempo perdió su linealidad habitual. Se volvió espeso y lleno de eventos
cada uno más importante que el anterior. Los días estaban llenos de reuniones con abogados, médicos, terapeutas y representantes de los servicios de protección infantil. Las noches eran cortas, ansiosas, llenas de pensamientos. Vivía al borde del agotamiento, pero por primera vez en muchos años me sentía realmente vivo. No era un sirviente, no una sombra. Era el centro, el eje alrededor del cual giraba el destino de mi familia. Ahora todo eso está detrás de mí. La agitación se ha calmado, dejando atrás una nueva realidad. Nos mudamos. Con el dinero que recuperé, alquilé un gran apartamento luminoso en un barrio tranquilo cerca del parque de Chapultepec. Tiene techos altos y enormes ventanas que dejan entrar el sol todo el día. El aire aquí no huele a esterilidad y mentiras. Huele a los geranios exuberantes que puse en todos los alféizares de las ventanas y a las galletas recién horneadas. Las paredes están cubiertas de dibujos torpes pero brillantes de Mateo y Sofía. Es un hogar, nuestro hogar. Obtuve la custodia temporal de los nietos. El proceso fue largo y agonizante, pero la grabación hecha en esa habitación de motel se convirtió en el argumento decisivo. Alejandro y Daniela, intento no seguir su destino. Sé que una investigación está en curso. Han sido acusados de encarcelamiento ilegal, fraude a gran escala, falsificación de documentos y abandono de una persona en peligro. Todo un ramo de crímenes. Esperan su juicio y sin duda la prisión. No siento ni triunfo ni deseo de venganza, solo una fatiga fría y distante. Eligieron su propio camino. Mi camino ahora lleva en una dirección diferente. Lo más importante es Lupita. Está con nosotros. El mismo día en que todo fue revelado, fue sacada de ese sótano. Carlos se aseguró de que fuera transferida a la mejor clínica de rehabilitación del IMES. Cuando la vi por primera vez en la habitación del hospital, mi corazón casi se rompe. Estaba delgada, pálida, con una mirada apagada y vacía. 5 años con casi ningún movimiento bajo sedativo pesado la habían transformado en una sombra de sí misma. Pero estaba viva y era una luchadora. Siempre lo fue. El médico dijo que su cerebro no había sufrido daños irreversibles, que los años de sedación la habían puesto en un estado de coma artificial. Pero había una oportunidad de recuperación, lenta, difícil, pero presente. Obtuve la tutela legal completa sobre ella. Ahora era responsable de su vida, de su salud, de su futuro, y esta carga de responsabilidad era la más dulce que jamás había llevado. Ahora está sentada en la sala, en una silla de ruedas, moderna y cómoda. Intercambiamos la bata de hospital por una bata de casa suave de color durazno. Su cabello, antes apagado y enredado, ahora es corto y cuidadosamente cortado. Las primeras mechas plateadas brillan. Todavía no habla, pero ya no mira al vacío. Sus ojos están claros. Hay pensamiento en ellos. Hay reconocimiento. Cuando entro a la habitación, su mirada me sigue. Cuando Sofía se acerca a ella y coloca su pequeña mano en su brazo, los dedos de Lupita se cierran débilmente pero sensiblemente, sosteniendo esa mano cálida. Cada día, una fisioterapeuta, una joven mujer enérgica, viene a nuestra casa. Juntos, hacemos ejercicios con Lupita, trabajando sus músculos contraídos. Es un trabajo infernal. Y veo el sudor perlado en la frente de mi hermana, cómo aprieta los dientes, pero no se rinde. Después de cada sesión se ve agotada, pero algo nuevo aparece en sus ojos, una chispa. La chispa obstinada de los Méndez que recuerdo de la infancia. Mateo y Sofía se adaptan a la nueva vida. La psicóloga que trabaja con ellos dijo que necesitan tiempo. Han pasado por un trauma. Han visto cosas que los niños no deberían ver. Pero sus jóvenes mentes son resilientes. Saben que están a salvo ahora. Saben que son amados. Sofía flota constantemente cerca de la silla de ruedas de Lupita, contándole secretos, mostrándole imágenes en los libros. La llama tía Lupita. Para ella es solo una nueva pariente silenciosa y muy amada. Mateo es más reservado. Casi nunca habla de sus padres. Pero una noche, cuando lo arropaba, de repente preguntó, «Abue, ¿mamá y papá van a regresar?» «No lo sé, Mateo». Me senté al borde de su cama.
Tal vez un día dentro de mucho tiempo, pero nuestro hogar está aquí ahora y yo siempre estaré contigo. Me miró con sus ojos serios de adulto y asintió. Y no preguntó más. Hoy es un día cálido de otoño. Estoy sentado en nuestro pequeño balcón cubierto de hiedra salvaje. Tengo una taza de té caliente en las manos. Abajo en la habitación escucho voces. Sofía ríe. Mateo cuenta una historia con entusiasmo. Y entre esos sonidos uno nuevo, silencioso como el susurro de las hojas. Es Lupita. Ayer, por primera vez en 5 años, hizo un sonido. No una palabra, solo un sonido. Pero para nosotros fue una victoria, la mayor victoria. Miro el cielo. Ya no soy un sirviente en una casa fría y desconocida. No soy una función, no un accesorio gratuito. Soy el jefe de familia. Soy el protector. Soy el patriarca. Soy libre. Este sentimiento no vino inmediatamente. Germinó en mí lentamente con los primeros éxitos de Lupita, con las primeras noches pacíficas de mis nietos, con la primera flor de geranio en mi ventana. No es una alegría ruidosa, no los aplausos de un vencedor. Es tranquila, profunda, como un lago de otoño. Confianza, la certeza de que estoy donde debo estar, de que todo lo que pasó me llevó aquí, a este punto, en este día soleado, en este balcón bebiendo mi té. Es amargo y cálido. La vida continúa. Será difícil. Tenemos un largo camino por delante, pero lo recorremos juntos. Mi hermana, mis nietos y yo. Somos una familia. Y esta vez construiremos nuestra felicidad sobre una base sólida, sobre la verdad y sobre el amor. Pero antes de llegar a este momento de paz, antes de que el polvo se asentara y la nueva rutina tomara forma, hubo días oscuros. Días cuando la realidad de lo que había hecho, de lo que había descubierto, me golpeaba en oleadas. Días cuando me sentaba solo en la noche, después de que los niños se durmieran, y me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Destruí a mi propio hijo? ¿O simplemente expuse lo que ya estaba destruido? Recuerdo una noche en particular. Era tal vez 2 semanas después de que todo se revelara. Los niños dormían en sus nuevas camas. Lupita estaba todavía en la clínica, luchando por cada pequeño movimiento, cada pequeño destello de conciencia. Yo estaba sentado en la cocina de nuestro nuevo departamento, mirando una taza de té que se enfriaba, incapaz de beberla. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo me hizo levantar el auricular. «Papá». La voz era apenas un susurro, quebrada, deshecha. «Alejandro». Me congelé. No había hablado con él desde ese día en el motel. No había querido. No sabía qué decir. ¿Qué podría decirse después de todo? «Alejandro», dije finalmente. Mi voz era plana, sin emoción. «Papá, yo necesito que sepas, lo siento, siento todo». Estaba llorando. Podía escucharlo tratando de controlar su respiración, fallando. No sé cómo pasó, cómo llegamos tan lejos. Al principio era solo temporal, solo hasta que ella se recuperara. Y luego se volvió más fácil seguir mintiendo que decir la verdad. Me quedé en silencio, no podía encontrar palabras. Parte de mí quería gritarle, preguntarle cómo pudo mirarme a los ojos durante 5 años, sabiendo lo que sabía. Pero otra parte, la parte que recordaba al niño pequeño que solía ser, al niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, solo sentía un dolor profundo y antiguo. Daniela dijo que era lo mejor, continuó. Dijo que tía Lupita no sabría la diferencia, que el dinero nos ayudaría a darle una mejor vida a todos, a los niños, a ti. Y yo quería creerle. Era más fácil creerle. ¿Más fácil para quién, Alejandro?, pregunté finalmente. Para Lupita, que pasó 5 años de su vida en un sótano. Para mí, que lloré por una hermana que creía muerta. Para tus propios hijos, que crecieron en una casa construida sobre mentiras. Silencio del otro lado. Luego, más sollozos. Tienes razón, tienes toda la razón. Solo necesitaba que supieras que lo lamento, que sé que no hay perdón para esto, pero quería que lo supieras de todas formas. La línea se cortó. No volvió a llamar, y yo me quedé sentado en la oscuridad, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de todo, el peso de ser padre, de ser hermano,
De ser el único que quedaba para mantener esta familia junta, esa noche no dormí, pero cuando el sol salió, me levanté, preparé el desayuno para los niños y continué, porque eso es lo que hacemos, continuamos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, la vida encontró su ritmo. Mateo empezó en una nueva escuela, más cerca de nuestro departamento. Al principio estaba callado, retraído. Los otros niños lo notaban, pero lentamente, muy lentamente, comenzó a abrirse. Hizo un amigo, un niño llamado Diego, que vivía en el piso de abajo y que amaba los legos tanto como Mateo. Los veía jugar juntos en nuestro balcón, construyendo ciudades elaboradas, inventando historias, y en esos momentos veía destellos del niño que Mateo podría haber sido siempre, si no hubiera tenido que crecer demasiado rápido en esa casa fría. Sofía floreció más rápidamente. Los niños son resilientes de maneras que los adultos nunca podemos ser. Ella no entendía completamente lo que había pasado, solo que ahora vivíamos en un lugar nuevo y mejor, un lugar donde el abuelo sonreía más, donde podía pintar en las paredes si quería. Había dedicado una pared entera de su cuarto para que fuera su lienzo, donde tía Lupita estaba aprendiendo a sonreír otra vez, porque Lupita estaba mejorando, no rápidamente. Los doctores me habían advertido desde el principio que sería un proceso largo. 5 años de sedación no se deshacen en semanas o incluso meses, pero estaba mejorando. El primer sonido que hizo fue hace 3 meses, solo una vocalización, no una palabra. Pero sus ojos estaban abiertos cuando lo hizo, y estaba mirando a Sofía, que le estaba mostrando un dibujo de nuestra familia. En el dibujo Lupita estaba de pie, no en una silla de ruedas. Sofía la había dibujado con los brazos extendidos, sonriendo. «Mira, tía Lupita», había dicho Sofía, «eres tú cuando te mejores». Y Lupita había hecho ese sonido, un pequeño «ah» de reconocimiento, de emoción, algo. Yo estaba en la cocina cuando sucedió. Escuché el sonido y dejé caer la taza que estaba lavando. Se rompió en el fregadero, pero no me importó. Corrí a la sala y vi a Lupita con lágrimas rodando por sus mejillas y a Sofía sosteniendo su mano, sus propios ojos muy abiertos de asombro. «Abuelo», susurró Sofía. «Tía Lupita habló». «Lo sé, mi amor», dije, arrodillándome junto a la silla de ruedas. «Lo sé». Tomé la mano libre de Lupita y la apreté suavemente. Ella apretó de vuelta. Fue débil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Desde ese día, los progresos han sido constantes. Hace 2 semanas, dijo su primera palabra real. Roberto. Mi nombre. Estaba tan distorsionado que casi no lo reconocí, pero lo supe en la forma en que me miraba, en el esfuerzo que veía en su rostro. «Estoy aquí, Lupita», le dije. «Estoy aquí y no voy a ninguna parte». Ella intentó sonreír. Fue más una mueca, sus músculos faciales todavía luchando por recordar cómo, pero fue una sonreír, y fue suficiente. La fisioterapeuta, Mariana, dice que es un milagro, que ha visto casos como el de Lupita antes, y la mayoría nunca recuperan tanto, pero Lupita está decidida. Puedo verlo en sus ojos. Esa misma terquedad que siempre tuvo, esa negativa a rendirse. Sobrevivió 5 años en ese infierno, no va a rendirse ahora. Trabajamos con ella todos los días. Mariana viene 3 veces por semana, pero yo hago ejercicios con ella todos los días. Estiramientos suaves, movimientos de las articulaciones. A veces Mateo ayuda, sosteniendo sus pies mientras yo trabajo con sus piernas. Sofía le lee cuentos durante las sesiones, distrayéndola del dolor, porque hay dolor, mucho. Veo cómo se contrae, cómo aprieta los dientes, pero nunca se queja, nunca hace señas para que paremos, simplemente sigue adelante. Me recuerda a mí mismo, en cierto modo, a cómo he tenido que seguir adelante todos estos meses, a través de las reuniones con abogados, con trabajadores sociales, con terapeutas, a través de las noches sin dormir, las preocupaciones sobre el dinero, aunque tenemos suficiente por ahora, no durará para siempre. A través de las dudas, los miedos, los momentos de absoluta certeza de que no puedo hacer esto, pero luego miro a Mateo y a Sofía, miro a Lupita, y sé que no tengo opción,
Ellos dependen de mí. Soy todo lo que tienen. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente. Hace una semana, tuvimos una audiencia en la corte. El juez revisó mi caso para la custodia permanente de los niños. Estaba nervioso. A pesar de todo, a pesar de las grabaciones, del testimonio de la inspectora Estrada, de los informes de los terapeutas, tenía miedo de que decidieran que era demasiado viejo para criar a 2 niños pequeños. Pero el juez, una mujer de mediana edad con ojos amables pero firmes, revisó todos los documentos, escuchó el testimonio de la trabajadora social que nos había estado visitando, escuchó a la psicóloga de los niños, que habló de cómo Mateo y Sofía estaban floreciendo bajo mi cuidado, y luego me miró a mí. «Señor Méndez», dijo, «en mis 20 años en el banquillo, he visto muchos casos, he visto a niños en situaciones terribles, he visto a familias destruidas por la codicia, por la adicción, por la violencia, pero rara vez he visto lo que veo aquí, un hombre que en el momento más oscuro eligió hacer lo correcto. No lo fácil, no lo conveniente, lo correcto». Hizo una pausa, mirando sus papeles. «Los informes aquí son claros. Los niños están prosperando, están en terapia, están procesando su trauma de maneras saludables. Y lo más importante, se sienten seguros, se sienten amados». Me miró de nuevo. «Se concede la custodia permanente. Estos niños son suyos, señor Méndez. Legalmente, oficialmente y en todos los sentidos que importan». No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí las lágrimas en mis mejillas. Mateo y Sofía, que habían estado sentados callados en el banco detrás de mí, corrieron hacia adelante. El oficial de la corte hizo un movimiento para detenerlos, pero el juez levantó una mano. «Déjenlos», dijo suavemente. Abracé a mis niños, a mis hijos ahora, y dejé que las lágrimas fluyeran. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor abrumador. Cuando finalmente nos separamos, el juez estaba sonriendo. «Cuídelos, señor Méndez. Lo haré», prometí, «cada día de mi vida, y lo haré, lo hago». Ahora, sentado en nuestro balcón, con el sol poniéndose sobre la Ciudad de México, con los sonidos de mis hijos jugando adentro, con el conocimiento de que Lupita está mejorando día a día, siento algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo será fácil. Sé que no lo será. Habrá días difíciles por delante, habrá momentos cuando el dinero se acabe y tenga que encontrar formas de estirarlo, habrá retrocesos en la recuperación de Lupita, habrá noches cuando Mateo tenga pesadillas, cuando Sofía pregunte por su mamá y papá, pero también habrá mañanas llenas de risas, habrá primeras palabras de Lupita, primeros pasos, habrá recitales escolares y cumpleaños, habrá momentos ordinarios y extraordinarios que conforman una vida real, una vida honesta, una vida construida sobre el amor, no sobre mentiras, y eso al final es todo lo que cualquiera puede pedir. Termino mi té y me levanto para entrar. Sofía me llama. «Abuelo, ven a ver». Tía Lupita movió su mano. Sola, sonrío y camino hacia adentro, hacia mi familia, hacia mi vida, hacia el futuro. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que miré por esa rejilla y vi lo que nunca debía haber visto. 6 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Y ahora, sentado aquí en nuestro balcón, mirando el atardecer sobre la Ciudad de México, me pregunto si volvería a hacerlo. Sí, sabiendo todo lo que sé ahora, sabiendo el dolor que causaría, la familia que rompería, las vidas que cambiaría para siempre, ¿lo haría de nuevo? La respuesta viene sin dudarlo. Sí. 1000 veces sí, porque cuando miro hacia la sala y veo a Sofía leyéndole a Lupita, cuando veo a Mateo construyendo con sus legos, mientras ocasionalmente mira hacia su tía para asegurarse de que todavía está ahí, cuando veo la pequeña sonrisa en el rostro de mi hermana, esa sonrisa que cada día se vuelve un poco más real, un poco más ella, sé que hice lo correcto. No fue fácil. Dios sabe que no fue fácil. Hubo noches cuando me desperté a las 3 de la mañana, el corazón latiendo, preguntándome si los había traumatizado más al sacarlos de la única casa que conocían, si había sido egoísta al destruir su familia, incluso si esa familia estaba podrida desde adentro.
Hubo días cuando el dinero era tan escaso que tenía que elegir entre la terapia de Lupita o nuevos zapatos para Mateo. Siempre elegí la terapia. Mateo podía usar los zapatos un mes más. Hubo momentos cuando me sentí tan viejo, tan cansado, tan absolutamente inadecuado para la tarea que me había puesto. Pero también hubo momentos de gracia, momentos pequeños, ordinarios, que me recordaron por qué lo hice, como la vez, hace 2 meses, cuando Mateo llegó a casa de la escuela emocionado. Abuelo, saqué 10 en mi examen de matemáticas. La maestra dijo que soy muy inteligente. Se había parado frente a mí, su examen arrugado en sus manos, sus ojos brillando con orgullo, y me di cuenta de que nunca lo había visto así en la otra casa. Nunca había venido a mí con sus logros, siempre había sido callado, contenido, como si tuviera miedo de molestar a alguien con su alegría. Estoy tan orgulloso de ti, mijo, le dije, abrazándolo, tan orgulloso. ¿Crees que tía Lupita también estará orgullosa?, preguntó. Sé que lo está, respondí, y fuimos juntos a mostrarle a Lupita, que para entonces ya podía mover ambas manos un poco. Tocó el papel con dedos temblorosos y dijo, con esa voz todavía áspera y lenta pero cada día más fuerte, bueno, Mateo, traduje, aunque él ya entendía. Mateo sonrió tan ampliamente que pensé que su rostro se partiría en 2. O como la semana pasada, cuando Sofía me preguntó si podía invitar a su nueva amiga Valentina a jugar. Vive en el edificio de al lado, abuelo. Es muy bonita. Dice que le gustan mis dibujos. En la otra casa, Daniela siempre controlaba con quién jugaban los niños. Tenían que ser hijos de las familias correctas, niños de escuelas privadas caras, niños que no contaminarían a los suyos con malos hábitos. Por supuesto que puede venir, le dije, cuando quieras. Valentina vino esa tarde. Era una niña pequeña con trenzas y una sonrisa faltante de dientes. Trajo sus propios crayones para compartir. Las 2 niñas se sentaron en el piso de la sala durante horas, dibujando, riendo, inventando historias elaboradas sobre princesas y dragones. Lupita las observaba desde su silla, y vi algo en sus ojos que no había visto en meses. Alegría pura y simple. Estos momentos, estos pequeños y ordinarios momentos de una vida normal, esto es por lo que lo hice, por lo que haría de nuevo, sin importar el costo. Porque la verdad es que Alejandro y Daniela no solo le robaron dinero a Lupita, no solo le robaron años de su vida, le robaron estos momentos, le robaron la oportunidad de ver a sus sobrinos crecer, de ser parte de sus vidas, de amarlos y ser amada por ellos, y a los niños les robaron la oportunidad de conocer a su tía, de crecer en una casa donde el amor no era condicional, donde no tenían que caminar de puntillas, donde podían ser niños. Me robaron a mí la oportunidad de conocer a mi hermana en estos años, de cuidarla, de estar con ella. ¿Cómo se perdona eso? No sé si se puede. He pensado mucho en el perdón últimamente. La psicóloga de los niños, la doctora Hernández, dice que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti mismo, es para liberar el peso de la ira, del resentimiento, para poder seguir adelante. Y entiendo lo que quiere decir. Pero cuando pienso en Alejandro, en cómo me miró a los ojos durante 5 años y mintió, en cómo usó a su propia tía como un cajero automático, en cómo crió a sus hijos en una casa construida sobre esa mentira monstruosa, no siento ira. Eso es lo extraño. Pensé que sentiría ira, incluso ahora. Pero lo que siento es más como tristeza, una profunda y antigua tristeza por el hijo que perdí. Porque el hombre que hizo esas cosas no es el niño que crié, no es el joven que alguna vez soñaba con ser arquitecto, que amaba dibujar edificios imaginarios, que lloraba cuando veía películas tristes. En algún lugar en el camino, ese niño se perdió, y el hombre que tomó su lugar, ese hombre lo perdí hace mucho tiempo. Daniela, por otro lado, nunca la conocí realmente. Siempre fue una máscara, siempre controlando, siempre calculando. No sé si alguna vez hubo algo real debajo de esa fachada perfecta. Y honestamente, ya no me importa. Lo que importa es lo que está aquí, ahora. Esta familia que hemos construido de las cenizas no es perfecta. Dios sabe que no lo es. Lupita todavía tiene un largo camino por recorrer.
Algunos días son mejores que otros. Algunos días puede decir frases completas. Otros días apenas puede formar una palabra. Mateo todavía tiene pesadillas. No todas las noches como antes, pero lo suficiente. Me despierto y lo encuentro de pie junto a mi cama, sus ojos grandes y asustados en la oscuridad. Soñé que estábamos de vuelta en la otra casa, susurra. Y lo dejo dormir conmigo, sosteniendo su pequeña mano hasta que se duerme de nuevo. Sofía, bendita sea, parece menos afectada. Pero la doctora Hernández me advirtió que el trauma puede manifestarse de formas diferentes, que solo porque parece estar bien no significa que no esté procesando cosas a su manera. Así que observo, espero, estoy presente. Y yo también tengo mis momentos. Momentos cuando la responsabilidad de todo esto me abruma. Cuando me miro en el espejo y veo a un hombre de 70 años y me pregunto cuántos años más tengo. Suficientes para ver a Mateo graduarse de la preparatoria, para caminar a Sofía hacia el altar algún día, para ver a Lupita completamente recuperada. No lo sé, nadie sabe cuánto tiempo tiene, pero sé esto, cada día que tengo, lo usaré. Lo usaré para amar a estos niños, para cuidar a mi hermana, para construir algo real y verdadero de las ruinas que otros dejaron atrás. Me he vuelto cercano a Carlos de nuevo en estos meses. Viene a visitarnos cada 2 semanas, trae dulces para los niños y revisa el progreso de Lupita. La semana pasada, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo algo que se me ha quedado grabado. «Sabes, Roberto», dijo, «en todos mis años de medicina he visto mucha valentía. He visto a pacientes enfrentar diagnósticos terribles con gracia. He visto a familias tomar decisiones imposibles. Pero lo que tú hiciste, eso fue diferente. No solo salvaste a Lupita, salvaste a esos niños, te salvaste a ti mismo. No me siento valiente, admití, me siento aterrado la mitad del tiempo. Ese es el secreto», sonrió. «La valentía no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Tal vez tenga razón, o tal vez simplemente soy un viejo terco que no supo cuándo rendirse. De cualquier manera, aquí estamos. La inspectora Estrada también se ha convertido en algo así como una amiga. Viene una vez al mes para sus revisiones oficiales, pero siempre se queda para tomar té. Me trae consejos sobre recursos, sobre programas que podrían ayudarnos. Me escucha cuando necesito hablar. «Ves muchos casos malos, ¿verdad?», le pregunté una vez. «Demasiados», admitió. «Por eso casos como el tuyo importan tanto. Me recuerdan por qué hago este trabajo. Me recuerdan que a veces, solo a veces, el sistema funciona. Las personas correctas ganan. Espero que tenga razón. Espero que seamos prueba de que incluso de las situaciones más oscuras, algo bueno puede surgir. El juicio de Alejandro y Daniela está programado para el próximo mes. No sé si iré. Parte de mí quiere estar allí. Quiere mirarlos a los ojos una última vez, pero otra parte, la parte más sabia quizás, sabe que no les debo nada, ni siquiera mi presencia. Su castigo, sea cual sea, no me devolverá los 5 años que Lupita perdió, no borrará las cicatrices que dejaron en Mateo y Sofía, no cambiará el hecho de que mi hijo eligió el dinero sobre la familia, las mentiras sobre la verdad, así que tal vez no vaya. Tal vez me quede aquí, en nuestro hogar con mi familia. Tal vez ese día hagamos un paseo al parque de Chapultepec. Llevaremos a Lupita en su silla de ruedas. Dejaremos que los niños corran y jueguen. Comeremos helado y disfrutaremos el sol. Tal vez ese sea el mejor tipo de justicia. No el tipo que se encuentra en las cortes, sino el tipo que se vive. La justicia de una vida bien vivida, de una familia restaurada, de amor donde una vez hubo traición. El sol se está poniendo ahora, pintando el cielo de rosas y naranjas y morados. Es hermoso. La Ciudad de México puede ser ruidosa, caótica, abrumadora, pero también puede ser esto, tranquila, hermosa, llena de promesas. Escucho pasos detrás de mí. Me doy vuelta y veo a Mateo. «Abuelo», dice, «la cena está lista. Sofía hizo la mesa. Bueno, la hizo rara, pero dice que es arte». Sonrío. «El arte de la mesa. Me gusta». Y tía Lupita dijo una palabra nueva hoy, continúa, emocionado. Dijo amor. Bueno, más como amo,
pero sabíamos lo que quería decir. Mi corazón se hincha. Eso es maravilloso, mijo. Sí, asiente. Luego, más callado, agrega, abuelo, ¿somos felices ahora? Es una pregunta tan grande para un niño tan pequeño, pero merece una respuesta honesta. Sí, le digo, poniéndome de pie y poniendo mi mano en su hombro. Creo que sí. No es una felicidad perfecta. Todavía tenemos días difíciles, pero es real, y es nuestra, y eso la hace especial. Asiente, pensando en esto. Luego toma mi mano. Ven, antes de que Sofía se coma todo el pan, río y dejo que me lleve adentro, hacia el calor, hacia la luz, hacia mi familia. Esta es mi vida ahora, no la que planeé, no la que imaginé cuando era joven y pensaba en cómo sería mi vejez, pero es mía, es real, y está llena de amor. Y al final, ¿qué más puede pedir un hombre? Epílogo. Esto concluye la historia de Roberto Méndez. Gracias por escuchar hasta el final. Sin duda es un relato muy difícil y multifacético sobre la traición de las personas más cercanas y la increíble fuerza de espíritu que puede esconderse detrás de la máscara de una vejez tranquila. Esta historia deja muchas preguntas, ¿verdad? La traición de un hijo es quizás lo más terrible que un padre puede soportar. Pero Roberto no se rompió. Transformó su dolor en un plan frío y calculado. ¿Qué piensan ustedes, queridos oyentes? ¿Hizo bien? Su venganza, su golpe preciso e implacable contra su hijo y su nuera estaba justificada. ¿O debería haber intentado hablar, encontrar otra salida? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar, enfrentando una verdad tan monstruosa? Tal vez tienen preguntas que quedaron sin respuesta o encontraron algo particularmente interesante en esta historia. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Estaré muy interesado en leerlos. Su opinión es muy importante para nosotros y ayuda a nuestro canal a crecer. Si esta historia los conmovió, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo para no perderse nuevas historias igualmente cautivadoras. Cada me gusta y cada comentario es el mejor agradecimiento por nuestro trabajo. Les deseamos lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para ver nuestras otras historias más cautivadoras. No olviden suscribirse al canal para más historias como